En este canal hemos hablado de diversos temas del derecho penal con videos con distintos colores, como los podemos ver aquí. A este lado están los videos de color vino tinto en su portada, son videos de derecho penal general. A este lado están con color naranja y son los videos de procesal penal. Y este verde es el color que le hemos asignado a los videos de penal especial. Resulta que nos faltaba un cuarto color, es el de este video. Puede ser debut y despedida, es un tema adicional. Profesor, es de un tema que no es de derecho penal. Nadie sabe, ahorita explicaremos por qué. Pero este color gris que le hemos asignado a este video es para hablar de la extinción del derecho real de dominio. La acción constitucional por la cual se puede perseguir a las personas. Profesor, es para perseguir los bienes. Ya veremos, pero se puede perseguir y sancionar la consecución ilícita de los bienes, la destinación ilícita de los mismos o el contagio que genera la existencia de bienes ilícitos en una tradición sin buena fe exenta de culpa. Profesor, ¿qué es todo eso? Lo explicaremos con calma, detenidamente. Este será el primer video. Si triunfa, si sus comentarios nos dicen, digamos, que quieren que sigamos ampliando, serán más los videos que haremos con este color gris. Pero si fracasa y ustedes nos dicen, esto es muy aburridor, esto no lo entendemos, esto no es penal, esto desnaturaliza el canal, deje de hablar de esto, no me gustó para nada, pues lo que haremos es no volver a hablar de la extinción del derecho real de dominio y sería debut y despedida. Bienvenidos a este canal, les agradecemos mucho su presencia y esperamos que este contenido sea del agrado de todos. En este video que hablamos de casación, aparecimos con el doctor Andrés Felipe Arango, en el que hablamos de la casación. Tenemos otros videos planeados sobre el tema y le vamos a pedir al profesor Arango que esté con nosotros en esos videos. Pero ese es el único que hemos hecho con colaboradores. Este video de hoy es el segundo que hacemos bajo esa modalidad. En la segunda parte de este video, desde las penumbras oscuras y con la presencia del gran Julio César, hablará el profesor Andrés Felipe García Fernández, un experto en este tema, y además nos ayudará a concretar algunos parámetros legales con bastante precisión sobre esta acción de la que venimos a hablar el día de hoy, y estoy bastante feliz de que podamos hacer este video en compañía. También déjennos saber si quisieran seguir teniendo presencia de otros invitados en esta línea de programas. Profesor, esto no se llama un programa, esto es un video de YouTube. Yo no sé si esto es un programa, un episodio, un capítulo, un qué, pero bueno, supongamos que podemos seguir hablando a la antigua y esto es un programa. Entonces déjennos saber si quieren que sigamos con esa línea. Ya quedó patentado el profesor Andrés, el primero de los Andrés, que es Andrés Arango, para hablar de casación, y el segundo de los Andrés, que es Andrés García, para hablar de la extinción del derecho real de dominio. O sea que su coparticipación depende del triunfo de este video. Esta es la parte en la que me toca pedirles encarecidamente que se suscriban, que activen la campanita, que nos dejen sus comentarios. ¿Cuál es el motivo para esto? Resulta que la plataforma de YouTube tiene un algoritmo en el cual se privilegian los contenidos de las personas que tengan un mayor número de suscriptores, pero no solo eso, sino que también nos permitirá que les lleguen a ustedes las campanitas y las advertencias, que les notifiquen con los nuevos videos, y esto nos va a ir permitiendo además tener unas métricas más acertadas sobre cuáles son los contenidos que están siendo de mayor agrado para ustedes. Les agradecemos mucho esto. Este es un esfuerzo que estamos haciendo con mucho cariño, en el que no solamente intervenimos quienes participamos, sino que hay unas personas del equipo de Tres Palacios Defensa Corporativa que nos ayudan con ciertos contenidos, con ciertas investigaciones, nos ayudan a pulir. Hay algunos videos que no han visto la luz porque después hay una especie como de comité interno que los ve y dice fue un desastre, o muchas veces uno intenta corregir ciertos contenidos, y también hay todo un personal técnico detrás de la grabación, de la edición, y para nosotros es bastante importante poder ir evaluando cómo están saliendo estos contenidos, en los que en cada video intentamos entregarles un mejor producto. Así que suscríbanse, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a Soy Defensor. Hoy hablaremos entonces de una acción bastante especial, es decir, cuando en este juego del lenguaje, como diría Wittgenstein, hablamos de acciones, nos estamos refiriendo es a potestades del Estado. Hoy nos estamos refiriendo a una potestad que tiene el Estado para perseguir los bienes que hayan sido obtenidos con fondos ilícitos o que hayan sido destinados a fondos ilícitos o que tengan un origen ilícito. Profesor, usted ahí acaba de decir tres cosas que suenan como igual o suenan muy distintas. Ahorita las aclararemos y veremos que todas las causales de extinción van a conducir a uno de estos tres escenarios, pero eso lo hablaremos en un momentico con una mayor destreza. Pero lo que tenemos que reconocer acá es que esta es una acción bastante reciente.
por norma general, a través de los años, las utilidades ilícitas no se perseguían. Iban apareciendo por ahí distintas figuras como el comiso, por ejemplo, las multas o la posibilidad que tenía el Estado de, en las acciones penales, perseguir los bienes que habían sido utilizados, empleados o que habían sido adquiridos. Pero digamos, no existía una acción autónoma y se encontraba todo supeditado accesoriamente a la prosperidad de la pretensión penal. Sin embargo, el mundo, y digo el mundo como la comunidad global organizada, ha ido caminando hacia la persecución de las ganancias obtenidas de las actividades delincuenciales. El primer gran pronunciamiento internacional sobre esta materia es la Convención de Viena del año 1988, que es la Convención de las Naciones Unidas que pretendía luchar, o que pretende porque continúa vigente, en contra del tráfico de estupefacientes. Miren el año en el que ocurrió, 1988, recuerden toda esta década de los 70s y de los 80, todo lo que significó el narcotráfico, y cerrando precisamente la década de los 80, cuando surgieron ya, se visibilizaron todos esos capitales ilícitos obtenidos por el tráfico de estupefacientes, el mundo llegó y dijo, ojo, que es que aquí están saliendo una nueva clase social alta, entre comillas, proveniente de estas burbujas delictuales, y no estamos teniendo aparatos para poder luchar contra ellas. Profesor, pero es que usted en el video sobre lavado de activos dijo que ese era el origen de la lucha contra el lavado de activos. Correcto. Es que si ustedes ven, la lucha contra el lavado de activos y la extinción del derecho real de dominio van a buscar, son dos maneras como los estados van a luchar en contra del mismo fenómeno. ¿En contra de qué fenómeno? En contra de que el delito sea una fuente de riqueza, y pretendiendo luchar contra las finanzas criminales con el ánimo de desarticular las organizaciones que se dedican a esta actividad. Y es por eso que de la lucha contra las drogas posteriormente va a surgir también la Convención de Palermo, que es un concepto más amplio, y es el de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, y también la lucha contra la corrupción en la Convención de Mérida del año 2003, que son, digamos, los tres hitos internacionales de las Naciones Unidas para luchar en contra de las diversas fuentes ilícitas para la obtención de riqueza. Entonces siempre van a estar hermanadas. Sin embargo, y en eso Colombia es un país bastante pionero, comenzando la década de los 90 se decidió crear una acción particular y específica de lucha contra las ganancias ilícitas. Y por eso fue que en la Constitución Política de 1991 se estableció que no existe la defensa de la propiedad privada cuando ésta es obtenida de manera ilícita. Aquí también hay unas cuestiones morales bastante importantes que debemos tener en cuenta, y es que en el modelo de Estado contemporáneo, el modelo de Estado que hemos decidido tener, la propiedad privada se defiende, sí, tiene unos límites, sí. Profesor, ¿cuáles son esos fines? Pues la función ecológica de la propiedad privada, el bien común, etcétera, pero va a tener unos límites jurídico, morales y criminales. Ahí va a haber una controversia, pero ahorita la vamos a tratar de aclarar. Pero lo que quiero que entendamos es que constitucionalmente no existe la defensa de la propiedad privada que haya sido obtenida con vulneración de las reglas que se deben observar para obtenerla. Y esas reglas de carácter principalmente penal. Esto que les estamos diciendo es lo que hace que muchos crean, consideren o afirmen que la acción de extinción de dominio, que la acción de extinción del derecho real de dominio tiene una naturaleza penal. Y sí, hay que consultar constantemente el Código Penal porque es la única manera como yo puedo entender la expresión actividad ilícita, actividad delictiva, la expresión delito. Entonces es innegable que bebe del derecho penal, digamos, en esas categorías. También es indudable que en ciertos procedimientos, sobre todo en la extinción de dominio ordinaria, profesor, hay una extraordinaria. Sí, lo que pasa es que dentro de los trámites de la justicia, por ejemplo, en Justicia y Paz, también hay unos incidentes que tienen que ver con esto de extinción del derecho real de dominio, y entonces hay una ordinaria. Ahorita el profesor Andrés nos va a explicar esto con todo el detalle, y hay unas extraordinarias que van llegando allí como de manera transicional y que también debemos tener en cuenta. Pero lo que pretendo establecer es si se consultan reglas procedimentales de carácter penal y si se consultan conceptos penales. Otros van a decir, profesor, no, esto es civil. Contame por qué civil. Porque lo que se persiguen son bienes. Y usted mismo lo está diciendo en el nombre. Esto es la acción de extinción del derecho real de dominio. Y hasta donde yo tengo entendido, los derechos reales los explican en una materia que se llama Civil 2, bienes, porque
pertenecen al capítulo 2 del Código Civil, si mi memoria no me falla. Ahora es que los civilistas no nos vayan a coger aquí a palo. Además, los civilistas yo no creo que vean estos videos, pero si los llegan a ver, les pido excusas si me he equivocado en la manera como determinamos el capítulo del Código Civil. Pero el hecho de que lo que se esté extinguiendo, y ojo con esta palabra que va a ser muy fuerte, extinguiendo el derecho real de dominio. Los derechos reales están en nuestro Código Civil. El derecho real de dominio es uno de los principales y de hecho todo lo que aquí estamos abordando es respecto a la propiedad y el concepto de propiedad y los límites de la propiedad. Entonces todo eso nos aconseja que es civil. Entonces pareciera una acción civil, además porque siempre nos van a decir: esto persigue bienes, no personas. Las personas son afectadas en la persecución de los bienes. Ahí vamos a tener una que otra diferencia ya desde el punto de vista material y no formal. Profesor, ¿qué quiere decir material y no formal en este juego del lenguaje, en esta expresión que usted está usando? Sí, digamos que las leyes van a tener claro que esta es la persecución de unos bienes, pero ya cuando usted esto lo va a aplicar en la vida diaria, pues usted es imposible perseguir unos bienes sin afectar a unas personas y en realidad la fuente parece ser personal y no real. Profesor, y cuando usted dice real es como del mundo de veras. No. Cuando en el mundo del derecho y en este juego específico hablamos de real, nos estamos refiriendo a los derechos reales. Aquí hay un video de Daniel Diosa que explica los derechos reales. El querido profesor Daniel Diosa, ahí vamos a poder ver a qué se refiere. Pero como yo soy un penalista que quiere explicar esto sin meterme en todas las vicisitudes que tiene este concepto, cuando uno ve la palabra real, quiere decir de los bienes, cuando uno la ve, es decir, esa es la pista. Esto es respecto a bienes, esto persigue cosas, esto no persigue personas. Hay unas acciones personales y unas acciones reales, esta es real. Listo. Entonces, eso aconseja que es civil, pero resulta que esta es una facultad en la que intervienen entidades públicas y en la que se va a regir también en algunos acápites por la ley 1437 y por unas normas del derecho administrativo sancionador, y todo eso nos va a decir entonces, esto es una acción administrativa, es el Estado realizando una especie de expropiación un poquito más agresiva, un poquito no, mucho más agresiva, y rigiéndose por unas reglas de acuerdo a las facultades públicas que tiene el Estado y de acuerdo a las prerrogativas que tiene el Estado y a eso que llamaríamos unas facultades exorbitantes, que en este campo, digamos, es el más avanzado. Entonces alguien podría decir ahí que esto es de derecho administrativo y tendría algo de razón. Entonces digamos que hay unos buenos motivos para decir que esto es penal, unos buenos motivos para decir que esto es civil y otros buenos motivos para decir que esto es administrativo. Algunos han conjurado esto diciendo, no, pero es que el fundamento es la posibilidad de limitación de la propiedad cuando es obtenida de mala fe o con vulneración del régimen legal, específicamente en lo delictual. Quiere decir que el fundamento es constitucional, lo que quiere decir que esta es una acción constitucional. Si esto fuera así, que hay muy buenos motivos para sostenerlo, lo que diríamos es, bueno, entonces la acción penal también es una acción constitucional, porque está el artículo 250 que es el que le faculta a la Fiscalía la persecución, también están las normas que establecen la jurisdicción o que facultan ciertos órganos con jurisdicción, y en últimas toda acción se tornaría constitucional. Entonces el hecho de que la Constitución sea el fundamento, pues no creo que sea suficiente para decir que esta es una acción de carácter constitucional. Lo cierto es que por lo reciente de su aparición, por lo especial de su configuración, no hay unanimidad sobre la naturaleza de la acción de la que estamos hablando. Y repito, hay buenos motivos para decir que es constitucional, hay buenos motivos para decir que es penal, hay buenos motivos para decir que es civil y hay buenos motivos para decir que es del derecho administrativo. La verdad es que esto no es un proceso de filiación y determinar cuál es su naturaleza pues nos puede servir como una reflexión académica, y creo que también tendría ciertas connotaciones útiles dentro de la praxis, pero hasta que eso no se decante debemos ir al paso siguiente, y es decir, independientemente de su naturaleza, esta vaina existe. Háganse de cuenta como el cuento más corto de la literatura castellana, que es: y cuando despertó el dinosaurio aún estaba allí. Entonces uno dice, ¿cuál dinosaurio? ¿Desde cuándo estaba? ¿Y quién despertó? ¿Y cuándo lo vio? ¿Y cómo lo vio? Aquí nos pasa algo similar. Cuando despertamos, la extinción del derecho real de dominio ya estaba ahí. Esto es algo que tenemos. No debemos usar estos espacios para dedicarnos a criticarla, a cogerla a piedra, a vituperarla. Podemos o no estar de acuerdo en lo personal sobre sus límites, sobre su existencia. Unos podrán criticarla con bastante fiereza, pero aunque eso es válido y
de hecho una de las funciones de la dogmática jurídica en términos generales es la crítica. Recuerden, este video lo hicimos específicamente sobre la dogmática penal, pero es aplicable. La dogmática intenta interpretar, sistematizar y criticar el derecho positivo. Entonces es válido criticar la extinción del derecho real de dominio, pero no nos podemos quedar solo en la crítica de esta acción. Profesor, entonces toda esta introducción es para no haber dicho absolutamente nada. Más o menos, mentiras. Es para decirles, ojo, tiene elementos penales, tiene elementos civiles, tiene elementos administrativos, tiene elementos constitucionales. Sepa cuáles son esos elementos y cómo se implican y se imbrincan estos elementos dentro de la figura específica, para que cuando usted deba ponerla en escena e ir ante los tribunales, e ir ante los jueces y dar conceptos y entender el fenómeno, sepa hasta dónde puede ir lo penal, hasta dónde lo constitucional, hasta dónde lo civil, hasta dónde lo administrativo, porque usted no puede creer que el hecho de dominar una de estas 4 disciplinas jurídicas especiales, o lo que llamamos ramas del derecho, sea suficiente para sentirse como pez en el agua en la extinción del derecho real de dominio. No, deben acercarse a la extinción del derecho real de dominio sabiendo que es un terreno influenciado por múltiples ramificaciones del derecho, por múltiples disciplinas jurídicas especiales y cuyo fundamento hoy todavía se encuentra en cierta discusión. Desde el punto de vista ético, la discusión es un poquito más sencilla. Esto se basa en un postulado ético elemental. El delito no puede ser una fuente legítima de riqueza. Profesor, pero el delito sí puede ser una fuente de riqueza. Sí, puede ser una fuente material de riqueza, es decir, hay muchas riquezas conformadas a raíz del delito. Este man, que es un personaje muy importante de la literatura, que es Honorio de Balzac, ya que dice, detrás de toda gran riqueza hay un gran delito. Y es que alrededor de la historia ha habido muchos episodios históricos en los que el delito puede ser una fuente de riqueza y de hecho muchas sociedades llaman delito a lo que enriqueció o a la manera como se enriquecieron las sociedades anteriores. Si nosotros hiciéramos un viaje en el tiempo, muchas de las grandes riquezas pueden venir de la venta de esclavos, de la venta de ciertas sustancias, de la manera como se apropiaban de las tierras, y todos estos comportamientos pasan a ser delitos posteriormente. Digamos que eso es un fenómeno muy interesante de la historia que lo podemos evaluar, pero que no podemos tapar el sol con un dedo. El delito ha sido una fuente material e histórica de riqueza, pero con la sociedad globalizada como la tenemos y con el valor y el interés jurídico del orden económico y social, es bastante importante limitar esa posibilidad y luchar contra el delito como una fuente de riqueza legítima. Legítima. Profesor, ¿y eso en qué afecta al orden económico y social? Yo lo que creo es que esto antes sería muy bueno, porque si legalizaran todo y si eso se pudiera, seríamos más prósperos y más ricos. Esa vaina es un discurso que vende, entonces nosotros creemos, no, si legalizan la droga y si legalizan el delito, y si el delito puede ser fuente de riqueza, pues todos vamos a empezar a tener un montón de dólares y a comprar lo que nos venga en gana y a hacer lo que queramos. Y entonces todos seríamos absolutamente felices y viviríamos en un mundo maravilloso como los que plantean en los cuentos de Disney, en las películas de Disney. No es así, no es así. Y el ejemplo es muy elemental y quiero ponerlo de manera muy sencilla. Hágase de cuenta que usted y yo, y este ejemplo, un ejemplo similar lo puse en el video sobre el lavado, pero recuerden, el fundamento, están hermanados los fundamentos de ambos y sobre todo en esto que estamos tratando de ver que es el bien jurídico. Profesor, en la extinción del derecho real de dominio no hay bienes jurídicos. Ay, no, por favor. En todo el derecho hay bienes jurídicos. Todo el derecho existe es por los bienes jurídicos. Que sean el fundamento, que estén expresos, que no, que sí, pues sí, pero ¿qué es un bien jurídico? Es el interés que la sociedad desea proteger o custodiar, es el interés que la sociedad considera valioso y que desea protegerlo a través del derecho. Y uno debe reconocer cuál es el interés que la institución jurídica de la que estamos hablando pretende proteger para entender la naturaleza de esa institución. El interés jurídico que esta acción pretende proteger, sí es la moralidad pública, sí es la legitimidad del patrimonio, pero también es el orden económico y social. Esto es un control de televisión, pero supongamos que es un martillo. Yo fabrico estos martillos y los vendo. ¿Cuánto es el costo del martillo? Pues todo lo que yo haya tenido que invertir, todo lo que yo haya tenido que poner para poder hacer el martillo. Entonces lo que me costó la madera, háganse de cuenta, imagínense aquí un martillo. Lo bueno es que en edición aquí va a aparecer un martillo. Entonces háganse de cuenta que este martillo que está acá puesto por edición, esta madera tiene un costo. Este mango, no, perdón, el mango es la madera, tiene un costo. Esta parte de arriba, que no sé cómo se llama, la cabeza del martillo supongo, tiene otro costo. Pero también la persona que
que me trajo la madera me cobró, pero también el que lo ensambla tiene un costo porque yo le tengo que pagar, y el empaque en el que lo envolvemos también tiene un costo, y lo que me vale llevarlo a cierto lugar para venderlo también tiene un costo, y esta vaina tiene que contribuir a lo que yo pago de arriendo, y eso tiene un montón de costos y lo que llaman un margen de participación o un margen de integración. Bueno, tiene un montón de cosas. ¿En cuánto tengo que vender yo este martillo para que mi negocio subsista? Pues lo tengo que vender en un precio superior al costo para poder ganar. La frase dice, uno no compra huevos para vender huevos. Pues sí, uno puede comprar huevos y vender huevos, pero lo que le hace falta a la frase es, yo no puedo comprar huevos a $1 para vender huevos a $1. Pero ahí la frase ya sería muy larga porque con todos los productos saldría, pero ustedes ya entienden la frase de los huevos. El caso acá es, yo tengo que vender algo por un valor superior al costo del producto. Pero ¿qué pasa si esta venta mía de martillos es una fachada? Porque yo en verdad vendo una sustancia que me produce una utilidad exagerada, pero el problema es que esa utilidad exagerada que yo tengo no la puedo disfrutar porque viene de una fuente ilícita, viene de una actividad prohibida por el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Yo vendo martillos, pero en realidad vender martillos es mi excusa para poder gastarme la plática que yo no me puedo gastar. Entonces la madera, los salarios, todo yo lo pago con lo que me sobra de la sustancia, que es infinito. ¿En cuánto puedo vender el martillo? En cualquier precio. Lo puedo vender a $1 y sale, a $2 y sale. ¿Cómo así? ¿Lo puede vender más barato que el costo? Claro, porque yo tengo monedas ilimitadas y a eso es lo que llaman una operación de blanqueo. Entonces notemos que esto no es tan sencillo como decir legalizamos y todos para adelante. No, la economía colapsa y se quiebran los que han hecho la economía respetando los valores morales y sociales, y los únicos que quedarían, digamos, en un alto estándar económico son los que han utilizado el delito como fuente de financiación. El asunto entonces no es tan sencillo y obviamente desde el punto de vista micro y macroeconómico va a tener múltiples cuestiones que debemos analizar. Pero lo cierto es que como interés jurídico el orden económico y social nos interesa, debemos protegerlo, debemos custodiarlo, y eso es lo que intenta hacer también esta acción, del mismo modo que es lo que intenta hacer el castigo, la punición del lavado de activos. Entonces, rebobinemos. Es muy importante luchar contra las ganancias ilícitas. Esto tiene varios elementos administrativos, constitucionales, civiles, también tiene elementos penales. Vamos a tener múltiples asuntos en los que nos vamos a tener que mover, pero es algo que ya existe, no vamos a cogerlo a piedra, vamos a intentar descifrarlo, conocerlo, reconocerlo, y va a haber muchos conceptos importantes que aquí tendremos que ver. Por ahora me interesa enfatizar en que cada causal de extinción de dominio se puede agrupar en una de estas tres y otra subespecie a la que llamaremos 4, pero en realidad es como una transversal que puede surgir en cualquiera de estas tres. Y ya veremos cuando, por ejemplo, en otro video vamos a ver las causales de extinción de dominio, vamos a ver cómo las podemos agrupar en estas tres. En otro video vamos a ver la buena fe exenta de culpa, vamos a ver cómo interactúa la buena fe exenta de culpa, buena fe calificada o cualificada, que son los nombres que tiene, o la necesidad de pruebas sobre la buena fe. Todo esto lo vamos a ver aplicado a las diversas causales. Vamos a tener mucha tela que cortar. También vamos a hablar de los procedimientos, vamos a hablar de muchas cosas alrededor de esta interesante acción. Pero me interesa cerrar mi parte antes de que entremos con todos los puntos sobre las IES que nos va a poner nuestro querido Andrés García Fernández, en especificar que toda causal de extinción del derecho real de dominio debe poderse encajar en uno de estos tres supuestos. Primer supuesto, y aquí voy a necesitar ayuda de nuestro querido editor para que esto quede de manera adecuada. El editor todavía no me ha autorizado a decir el nombre, pero si me autorizan en el próximo video decimos el nombre y lo volvemos un personaje de este video. Primer supuesto, yo voy y compro un bien lícito con dinero ilícito. Entonces yo tengo $1 millón provenientes de una actividad prohibida por la ley penal, y con ese $1 millón que son el resultado de una actividad prohibida por la ley penal, compro un bien, y es un bien lícito, es un bien que toda la vida ha estado ahí en el mercado con una tradición adecuada. Primer grupo de causales, esta es la que siempre tenemos como referencia, esta es la que tenemos más clara y es la que más se parece al lavado, pero va a haber otras dos. Segunda grupo de causales, yo compro el bien con dinero lícito, el bien es lícito, es decir, yo de mi trabajo ahorré y compré un bien. El bien es lícito y mi dinero es lícito, pero le doy una destinación ilícita. Entonces yo con dinero lícito compro, por ejemplo, un edificio y monto un hotel. Todo esto con dinero lícito, pero dedico el hotel a el tráfico de migrantes o a la trata de seres humanos o
a albergar secuestrados o a hacer un centro de operaciones para actividades terroristas. Es decir, aquí lo que va a entrar a ser ilegítimo el bien no es el bien y su cadena de tradición, no son los recursos con los que lo compré, sino la destinación que le asigné. Y el tercer grupo de causales es: yo compro un bien con dinero bien habido, le doy una destinación bien habida, pero el bien venía de una cadena de tradición que estaba manchada, y es ahí donde vamos a hablar mucho del riesgo de contagio. Si quieren que hablemos de los riesgos en la extinción del derecho real de dominio, hablamos del riesgo de contagio y allí lo vamos a explicar. Pero en el problema no va a ser el origen de los bienes ni la destinación del bien, sino que el problema va a ser la cadena traditicia que tenía el bien. Es decir, era un bien que ya estaba manchado y allí van a venir unas características. Es una acción intemporal e imprescriptible. Eso lo veremos en su debido momento, si quieren que hablemos de los principios de esta acción. Si ustedes ven, cada que tocamos un puntico, se nos pueden ir abriendo múltiples posibilidades. Del éxito de este video depende que hagamos más. Y de hecho podemos disminuir la cantidad de videos sobre derecho especial, que no han pegado tanto, no han tenido tanta suerte. Hemos tenido muchos videos entretenidos sobre esa materia, pero vemos que no han resultado tan emocionantes. Además porque muchas de esas temas las tocamos en estos vinotintos desde la perspectiva general. A los que les hemos visto más éxito es a estos procesales. Volveremos a hablar de ellos. Acuérdense que tenemos pendientes los videos sobre el juicio. Bueno, rebobinemos. Primero, con dinero mal habido, compro un bien. Segundo, con dinero bien, compro un bien, pero lo destino mal. Y tercero, con dinero bien, compro un bien mal y lo puedo destinar bien o lo puedo destinar mal. Son los tres grupos. Profesor, usted había dicho que había una cuarta subespecie de causal. Sí, es lo que llaman contaminación, agrupación, condensación, combinación. Y es que también procede la acción, la extinción del derecho real de dominio, no contra el bien que compré de manera ilegítima con bienes ilegítimos, sino también con uno que lo compense. Entonces yo hice una mezcla, ya no está el bien que yo compré mal habido, ese bien se echó a perder o ese bien no es posible de extinguir, cualquier cosa ocurre, entonces con ese otro bien yo lo compenso. También va a haber unos temas muy interesantes que son las medidas cautelares, su oposición, su legitimidad. También va a haber todo lo que rodea con relación al comiso, pero también con las prohibiciones convencionales que tenemos a la afectación arbitraria de la propiedad privada. Vamos a tener unos pronunciamientos de la Corte bastante interesantes de los que también podremos hablar. Y en síntesis, como podrán ver, es un tema bastante abundante, muy interesante, muy polémico. Déjennos saber la controversia que tengan con las posiciones que hemos presentado y esperamos de todo corazón que esto les ayude a por lo menos reflexionar sobre esta naturaleza. Le doy ya el paso a nuestro querido Andrés desde las penumbras con Julio César y con la exposición un poquito más detallada de las leyes que debemos tener en cuenta para hablar de este tema. Gracias al doctor Santiago Tres Palacios Carrasquilla por invitarme a hablar de la actualidad de la acción de extinción de dominio en Colombia. La acción de extinción de dominio, por lo menos desde el cambio constitucional de 1991, surge de nuestro artículo 34 constitucional, que básicamente dice que aunque se prohíben las penas perpetuas y las penas de destierro, a los bienes que hayan sido obtenidos con enriquecimiento ilícito, perjuicio del patrimonio público o deterioro de la moral pública, les será extinguido el derecho real de dominio. Es decir, el derecho de propiedad que ostenten sobre ellos sin distingo de la persona que lo tenga. Esto fue desarrollado, tenemos unos antecedentes básicos con el decreto 2700 del año 1991, que era el Código de Procedimiento Penal que regía para la época, que básicamente decía en su artículo 340 que se aplicaría la extinción de dominio mediante sentencia judicial a los bienes que hubiesen sido conseguidos en esas condiciones que ya decía el artículo 34 de la Constitución. Posteriormente se fueron refinando las disposiciones sobre extinción de dominio y surgió la ley 333 del año 1996, que básicamente repetía lo mismo, que la acción de extinción de dominio sustraería el dominio de los particulares que tuvieran un bien que hubiese sido obtenido mediante actividades delictivas, que se encuadraban dentro de esas actividades delictivas aquellas que tuvieran fuente en el enriquecimiento ilícito, en el grave deterioro de la moral pública o en el deterioro del patrimonio del Estado. Luego, en el año 2002, sale la ley 793 del año 2002, un código de extinción de dominio en toda la regla,
donde se dispusieron unas causales adicionales un poco más extensas que las disposiciones anteriores, que podríamos sintetizarlas en que parte de las descritas en el artículo 34 de la Constitución, sumándole además la destinación para la comisión de actividades delictivas. Es decir, no solamente podría extinguirse el dominio de los bienes que hubiesen sido obtenidos con fondos provenientes de las actividades delictivas, sino que también sería extinguido el dominio a los bienes que fueran utilizados por las personas, destinarlos a las actividades delictivas, dígase narcotráfico, tráfico de armas, etcétera, la larga cantidad de actividades delictivas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Muy bien. Además, ya en la ley 793 teníamos mecanismos como la improcedencia extraordinaria, teníamos ya un procedimiento bien especificado sobre su fase inicial y luego la fase que correspondía a los jueces de extinción de dominio. Como lo dije anteriormente, un código de extinción de dominio en toda regla. Esos son los antecedentes. Sin embargo, ya nos encontramos bajo la égida de la ley 1708 del año 2014, que todavía seguimos llamando como el nuevo código de extinción de dominio. Y este código, además de tener un gran margen de garantías o más amplio que las que tenía la ley 793, porque por ejemplo contiene los controles de legalidad de las medidas cautelares, básicamente es el que rige todo lo tocante a la extinción de dominio en la actualidad. Tenemos entonces que en virtud de esa ley 1708 de 2014, el proceso de extinción de dominio surge por las mismas situaciones. El código puede enlistarlas de una manera más larga y podremos verlas en próximos videos, si ustedes así lo consideran, una por una, pero básicamente pueden sintetizarse en lo siguiente. Cuando con bienes provenientes de las actividades delictivas, que se resumen a eso mismo, el enriquecimiento ilícito, el perjuicio del patrimonio del Estado o el grave deterioro de la moral pública, se adquiere un bien cuya procedencia era lícita desde el principio. Luego tenemos otro grupo de causales que nos hacen referencia a cuando un bien es de naturaleza espuria, fea desde el principio, está manchado desde el principio y sobre ese recae directamente la acción de extinción de dominio. Y por último vamos a tener también la que referíamos ahorita que entró con la ley 793, que fue la de la destinación para la comisión de las actividades delictivas. Eso respecto a las causales y como les decimos podemos ampliarlas posteriormente. Vamos a ver que la ley 1708 va a estar dividida en dos fases, una fase inicial y otra fase de juicio. Esta fase inicial va a ser en la que se encuentra en cabeza del fiscal delegado, donde se va a encargar de recolectar las pruebas, identificar toda la vinculación del bien con la causal, decretar las medidas cautelares y presentar la acción de extinción de dominio, la demanda de extinción de dominio para que fije ante los jueces la pretensión de que ese dominio sea extinguido. Luego tenemos la fase de juicio. En esta fase de juicio se recibirá la demanda, se dará el traslado a las partes para que presenten, digamos, sus consideraciones, presenten las pruebas que pretenden que sean decretadas por los jueces de extinción de dominio y posteriormente habrá oportunidad para presentar las alegaciones finales y por último habrá sentencia sobre la cual recae o digamos cabe el recurso de apelación. Existen también múltiples oportunidades de defensa, como ya lo dijimos, el control de legalidad de las medidas cautelares, pero digamos por la abundancia de este tema podrían ser tocadas en diferentes oportunidades. Tenemos que tener claro que además, paralelamente a esta ley 1708, Código de Extinción de Dominio, tenemos que también la ley 975 del año 2005 tiene en su texto unas disposiciones referidas a la extinción de dominio en el trámite de justicia y paz. Este es un trámite también muy especializado que está bajo el conocimiento de las salas de justicia y paz de los diferentes tribunales de los distritos judiciales y que, digamos, tiene unas particularidades específicas sobre la reparación y sobre la procedencia ilícita específica que tiene que venir del paramilitarismo. Este es un esbozo general de la extinción de dominio en Colombia. Háganos saber si quieren que profundicemos en algún tema adicional.
Muchas gracias. Ya entendieron por qué decíamos que Andrés estaba desde las penumbras y también entendieron que estaba Julio César. Todavía no le hemos puesto nombre al toro que estaba al otro lado. Esperamos que este video haya sido de su agrado, que hayan podido aprender algo o por lo menos invitarlos a una reflexión sobre esta acción. Vuelvo y repito, tirarle una piedra y criticarla es muy fácil porque es una acción bastante agresiva. En mi opinión es una expresión del poder punitivo del Estado, pero creo que la jurisprudencia ha avanzado hacia la debida limitación de esta acción. Creo que los jueces han hecho un trabajo adecuado en su limitación y creo que tenemos unos magistrados, jueces y, digamos, frenos bastante importantes que debemos ejercer, en los que debemos confiar, con los que debemos coincidir en que el delito no puede ser una fuente legítima de riqueza. Esto no beneficia sino al que utiliza el delito como fuente de riqueza, pero de resto esto descalabra a la sociedad y nos sometería al subdesarrollo eterno. Por más que genere algunas burbujas que nos hagan creer que estamos muy bien, la verdad a nadie le conviene que esos dineros mal habidos reinen y que sean una fuente de riqueza.